Capítulo 27, nombres profanos y nombres iniciáticos. En el contexto profano se ha perdido la significación del nombre, por lo que regularmente el nombre profano no indica nada de la verdadera esencia del ser. En el contexto iniciático, el iniciado recibe un nuevo nombre. Este nombre estará más cerca de la esencia del ser, y en muchas ocasiones el nombre indica el grado de conciencia que el iniciado ha alcanzado dentro de los grados efectivos. Para algunas organizaciones, este nombre corresponde a un número, siendo una de las modalidades centrales de la individualidad, es decir, al punto en el cual se puede restaurar el estado primordial. Es importante hacer notar que los nombres iniciáticos no deben ser conocidos en el contexto profano, pues son una modalidad del ser que no podría manifestarse en este y de alguna manera caería en el vacío. En el sentido contrario, el nombre profano representa una modalidad de la que el ser debe despojarse en el contexto iniciático, pues solo es un simple papel con el que el ser actúa en el mundo exterior. Cabe destacar que esta multiplicidad de nombres pertenece al dominio de los misterios menores, puesto que cuando el ser trasciende los misterios mayores, ya ha realizado los estados supraindividuales y está más allá de los nombres y de las formas. En este sentido, el ser podrá tener cualquier nombre sin que esto afecte de modo alguno. Le será completamente accidental, como quien cambia de vestimenta. De hecho, en estas organizaciones iniciáticas no se conocen sus miembros y sus nombres no reflejan nada de lo que el mundo o el contexto profano pueda aprovechar. Para las escuelas pitagóricas, el número era un nombre como tal, un nombre iniciático. Entonces, bueno, para el autor, para Guénon, muchas escuelas iniciáticas utilizan nombres que tienen que ver más con el grado efectivo de realización que tiene el ser, el individuo, más que los nombres, vamos a decirlo, con los que uno se conoce coloquialmente, ¿no? El que está en la cédula. A veces, en la antigüedad, los nombres tenían que ver, por lo menos en el caso del catolicismo, con el santo oral católico, y entonces uno le colocaban el nombre del santo de ese día, y esto de alguna manera tendría un sentido un poco más tradicional que lo que ocurre hoy en día. A pesar de que obviamente es totalmente exotérico, ¿no? Con respecto a una religión. Hoy en día, bueno, los nombres son mezcla de combinaciones, de cualquier cantidad vamos a decir, divagaciones que la mente pueda hacer. A veces vemos que, especialmente en el caso de las mujeres, le ponen más nombres más extraños, más ajenos, que no responden a ninguna esencia de ninguna índole. De hecho, a veces pareciera que hubiese algo despectivo, algo peyorativo, algo de desprecio en tratar de colocar ciertos nombres así como si fuese un juego, ¿no? Aligerar la carga en algunos escenarios, hasta a veces de padres que muy en el fondo tenían temor de tener hijos y entonces, bueno, terminaron colocando un nombre como para hacer divertida la situación. Entonces, los nombres hoy en día en el contexto profano son bastante alejados, vamos a decirlo así, de una noción tradicional. Mientras que en el contexto iniciático, en las escuelas iniciáticas, los seres son identificados con un nombre. A veces hay un nombre general para todos los que entran a una determinada escuela iniciática, como el caso de la masonería, los aprendices, a pesar de que a veces los mismos masones no sepan este tipo de información, pero uno de los nombres de la columna asociada al grado de aprendiz es el nombre que reciben entonces los aprendices en su sentido iniciático. Así como la segunda columna, en el grado de compañero, es el nombre de los compañeros.
Y asimismo también los maestros tienen su respectivo nombre. Otras formas tradicionales, por ejemplo el caso del RCA, la persona puede escoger dentro de un pool de nombres asociados a fechas también claves dentro de un contexto tradicional del cristianismo. Puede entonces también tomar este nombre que en un principio se identifica como una suerte de padrino, como una suerte de ser que lo está guiando, pero a medida que el iniciado del RCA sigue avanzando en su camino esotérico, él mismo va volviéndose ese nombre. Llama poderosamente la atención que en el primer grado, el bautizo, este nombre es como decir el padrino. Ya en el tercer grado, el nombre profano es quemado y ya eres más el nombre de iniciático que otra cosa. Ya más adelante se visualiza que tú eres más ese nombre que el nombre profano, es decir, ya eres ese ser como tal, es decir, tú mismo eres el padrino. Y ya en el quinto grado se termina de consolidar la finalización de los misterios menores, como bien lo indica el autor, y el comienzo de los misterios mayores, en cuanto que este nombre ya supera las formas y supera, vamos a decirlo así, toda noción de carácter individual. Entonces, no vamos a entrar en ciertos detalles, pero digamos que ya para el quinto grado se superan las formas del nombre y se identifica más con un símbolo universal asociado a algo que arrope o de alguna manera abarque mucho más que el nombre y que el nombre profano también. Entonces, el nombre tiene que ver con el grado de identificación que tiene el individuo con el ser y cómo él, a medida que va madurando, esta identificación se va haciendo más plena. Luego este nombre, que es lo que ocurre en el quinto grado del RCA, termina siendo también una función sagrada. Es decir, tu nombre es tu misma misión, es tu mismo ser. Visto de otro modo, tu misión no es otra cosa que la expresión natural de tu verdadero ser. Capítulo 28, el simbolismo del teatro. Para este capítulo, el autor quiere diferenciar la existencia de un ser y su manifestación exterior, confusión entre la personalidad y la individualidad respectivamente. Para ello, el autor utiliza el simbolismo del teatro, simbolismo bastante acorde con las artes y los oficios tradicionales. En el teatro, el actor, que es la personalidad, utiliza diferentes máscaras, que sería en correspondencia a la individualidad. Y estas pueden variar en funciones múltiples, sin que ello afecte al actor. De este mismo modo, la unicidad del ser no es afectada por la multiplicidad de la manifestación. A este respecto, podemos considerar al mundo como una representación del orden principal. El mundo o el contexto profano es uno de los más perfectos símbolos de la manifestación universal. El actor dramático que realiza diferentes personajes manifiesta prolongaciones de él mismo, teniendo por ejemplo que las actuaciones de ángeles y demonios son representaciones de los estados superiores e inferiores del ser. Cabe recordar que en la Edad Media era bastante común dichas representaciones, teniendo también la división ternaria de los mundos, cielo, tierra e infierno. En ese entonces, el teatro simbolizaba las celebraciones religiosas. Finalmente, podemos ver en el teatro, así como en los sueños y en la imaginación, cómo el autor posee una función demiúrgica al crear un mundo que es producto de sí mismo. Es el símbolo mismo del ser produciendo la manifestación universal. Cabe acotar, finalmente, que este orden no tiene que ser necesariamente el orden entendido bajo la percepción profana. Es importante acotar acá que una cosa es la comprensión del iniciado, del universo, de la vida y del todo sistemáticamente, y otra cosa es los anhelos, la ilusión de la mente del profano. El mundo no tiene por qué responder
a estos anhelos, a estas ambiciones profanas. Es solo eso, un sueño. Es como un niño, por decir un ejemplo. Un niño quisiera desayunar, almorzar y cenar chucherías. Él quisiera estar todo el día jugando o todo el día en un parque divirtiéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa que eso sea lo correcto, ni que eso sea lo que tiene que ser. De hecho, bueno, a nivel de la alimentación se caería en una enfermedad rápidamente y más bien duraría poco. Entonces, en este mismo orden de ideas pasa con el profano. Es como una suerte de gran niño que no tiene una comprensión cabal de la realidad plena. Entonces, sus deseos, lo que él quisiera que fuera el mundo, lo que él soñaría que fuese la vida, no es otra cosa que esos deseos, vamos a decirlo así, no cabales, no plenos, totales de lo que significa la verdadera existencia universal. Entonces, él quisiera reproducir sus sueños en el mundo y esto obviamente no ocurre, principalmente porque no tiene comprensión y segundo porque tampoco tiene las herramientas para hacerlo. Y de hacerse, lo más probable es que duraría muy poco, sería una fracción instantánea de tiempo, no sería la eternidad en el verdadero concepto de eternidad, que es el no tiempo. Entonces, no es querer reproducir la ilusión de la conciencia del profano, sino que es precisamente el verdadero ser quien identifica cuál es el orden natural de las cosas. Entonces, en este sentido, entendamos que el reordenamiento psíquico que realiza el iniciado y del mundo que se va organizando frente a sus ojos, de hechos, de facto, de la manera incluso más explícita posible de forma, responde al orden de este principio, no de lo que serían sus anhelos. Y a medida que este ser va avanzando, va reconociendo y va identificando que este orden es perfectamente el orden natural y universal de las cosas. Entonces, de esta manera, el verdadero ser, que es uno, vamos a decir que es Dios, puede representar o tomar distintos papeles, distintas funciones en la infinitud, vamos a decirlo así, en los 7.000 millones de habitantes que hay sobre la Tierra. Cada uno de nosotros sería una máscara del verdadero ser. Por lo tanto, así como el actor no es afectado en su personalidad por representar un determinado personaje en una obra de teatro, asimismo el verdadero ser tampoco es afectado en su esencia con los distintos roles que él pueda proyectar. La naturaleza, el universo, la vida en sí misma, no es otra cosa que la expresión del verdadero ser, es su manifestación. En este orden de ideas, lo que nosotros podamos apreciar del mundo no es otra cosa que una proyección de lo que nosotros mismos potencialmente llevamos por dentro. Es literalmente como ocurre en los sueños. Los sueños puede ser algo bonito, puede ser una pesadilla. Todos los elementos que allí se encuentren no son otra cosa que expresión de la persona que está durmiendo, el que está teniendo el sueño, incluyendo la pesadilla. A él obviamente no le gusta la pesadilla, pero los temores que ahí se reflejan son los propios temores que tiene la persona que está en ese momento durmiendo. Entonces este mundo es exactamente igual. Es una expresión de nuestros deseos, de nuestros temores, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de muchos de estos elementos que hemos venido hablando en el curso. Todo lo que es la cosmología como expresión del principio ontológico. Entonces, en este orden de ideas, el iniciado, que también va incurriendo en un camino de reordenamiento psíquico, a medida que él va haciendo ese trabajo sobre sí mismo, en donde va madurando la expresión de su verdadero ser, en este mundo, el mundo que lo rodea también va ordenándose. Finalmente, con respecto al capítulo de los nombres iniciáticos, vale la pena acotar
que en el caso que habíamos mencionado como ejemplo del RCA, del rito de San Andrés, en el séptimo y último grado, que es justamente el de la Eucaristía, se toma un último nombre, pero este nombre no es el nombre del individuo, no es el nombre del iniciado, es el nombre de la Santa Cruz, es decir, de la Iglesia, que es la advocación de la Virgen. Es decir, se escoge el nombre de una de las advocaciones de la Virgen. Esto es así porque es la madre, la Iglesia es la madre, que justamente da luz a nuevos iniciados. Allí, en su vientre, es donde se van a empezar a crear y a criar estos nuevos cristianos que irán entonces al mundo a llevar la palabra, a llevar la luz, a poner orden, reunir lo disperso.